En un mundo donde los sueños y la realidad se mezclan, una joven aspirante a diseñadora de moda se ve transportada a la década de 1960, donde conoce a una cantante deslumbrante y prometedora. Pero cuando el sueño comienza a convertirse en una pesadilla, la joven debe descubrir la verdad sobre la misteriosa mujer antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Hoy nos adentraremos de lleno en una historia repleta de misterio e intriga en Last Night in Soho, conocida en español como El misterio de Soho. Al principio de la película vemos bailando a Ellie, nuestra protagonista principal que sueña con ser diseñadora de moda y que además ama la música y la moda de los años 60. Ellie tiene la capacidad de ver fantasmas y ve a su difunta madre. Mientras esto pasa, su abuela Peggy la llama y le da un sobre. Ella rápidamente lo abre y, para su sorpresa, descubre que ha sido aceptada en el colegio de moda de Londres. Ellie está emocionada y Peggy también comparte su alegría. Sin embargo, Peggy le advierte sobre la presencia de personas malintencionadas en la ciudad y la insta a cuidarse. Ella apoya a su nieta ya que el sueño de convertirse en diseñadora de moda famosa también era el sueño de su difunta hija. Al día siguiente, Ellie empaca sus pertenencias. Se dirige al auto, pero antes de subirse, su abuela le acaricia la cabeza y le dice que si todo es muy abrumador para su mente, que no dude en llamarla. Ella asiente, se despide de Peggy y se monta en el vehículo camino hacia la estación de trenes. Una vez allí, toma el tren a Londres y se pasa todo el viaje escuchando música. Cuando llega a la residencia universitaria, Ellie se encuentra con quien será su compañera de cuarto, Yocasta, una joven engreída que desde un principio no deja de buscar rebajarla y hacerla sentir mal. Ambas luego van con el resto de las chicas a disfrutar de una fiesta, pero Ellie no se siente cómoda allí y decide ir al baño. Es allí donde, sin que se den cuenta, escucha a Yocasta hablar mal de ella con las otras chicas, llegando incluso a burlarse de lo que ella le contó acerca del suicidio de su madre, diciendo que solo cuenta esas cosas para llamar la atención y que de hecho apuesta a que Ellie se terminará cortando las venas antes de Navidad. Al oír eso, Ellie se siente muy mal, sale del lugar e inmediatamente abandona el grupo. Camina de regreso a su habitación, pero accidentalmente ve a un anciano observándola y sonriéndole. Ya en la residencia, mientras trata de dormir, Ellie es interrumpida por Yocasta, quien entra acompañada de un hombre. Decide salir de su habitación y se da cuenta de que hay una fiesta fuera de su cuarto. Entre tanta gente, conoce a un joven llamado John, el único estudiante con el que ella parece simpatizar. Al día siguiente, después de tener un pésimo primer día de clases, habla por teléfono con Peggy. Mientras esto ocurre, encuentra tirado en el piso un anuncio escrito a mano acerca de un cuarto en alquiler en el que solo se aceptan mujeres. Ella, al no sentirse cómoda en la residencia universitaria, no duda en ir al lugar que aparece allí escrito. Una vez allí, se percata de que es la propiedad de la ya anciana señora Collins, quien desde el principio le da a Ellie un conjunto de reglas a seguir. Le solicita además 2 meses de alquiler por adelantado y 2 meses de depósito, argumentando que algunos antiguos inquilinos se iban de la casa después de la primera noche sin motivo alguno. Ellie está de acuerdo y no presta mucha atención a todas las reglas, ya que realmente le gusta el lugar. Esa misma noche toca música clásica elegante en su tocadiscos antes de irse a la cama. No mucho después de acostarse, Ellie tiene un sueño vívido en el que es transportada a la década de 1960. En ese sueño entra en el club llamado Café de París y ve su reflejo como una joven rubia llamada Sandy. Ellie la observa desde el reflejo y se da cuenta de que es una mujer muy segura de sí misma que incluso quiere convertirse en una cantante del club. Posteriormente, Sandy conoce a un encantador gerente del club llamado Jack y comienza una relación con él. Después de bailar juntos, Jack se ofrece a llevar a Sandy de regreso a su casa, que parece ser la misma dirección donde reside Ellie. Una vez dentro de la casa, Ellie observa a Sandy mientras ella se prepara para dormir en su cama. Él intenta tocarla, pero se despierta en el presente y llega a la conclusión de que todo fue solo un sueño. Ya en su universidad, Ellie se pone a diseñar un vestido rosa inspirado en el que llevaba Sandy puesto en su sueño. Más tarde en la noche, se dispone a dormir con la esperanza de despertarse nuevamente en la década de 1960. Durante el sueño, Sandy encuentra a Jack llamando a la puerta. Él se disculpa por llegar tarde y posteriormente la lleva a una audición de canto en otro club nocturno llamado Rialto.
Sorprendentemente, ella deslumbra con su voz al propietario del lugar, que decide contratarla. Debido a esto, Sandy y Jack salen muy contentos del club nocturno. Cruzan al otro lado de la calle frente a una tienda de ropa y Sandy le dice a Jack que necesitará ropa nueva y un manager. Jack, al oír eso, le responde que él puede ser su manager. Acto seguido, ambos se besan y luego terminan juntos en la cama. Al día siguiente, Ellie despierta y decide teñirse el cabello de rubio como el de Sandy. Ya en la universidad, sigue trabajando en el diseño de su vestido, que parece gustarle mucho a su maestra y que Yocasta, por envidia, solo se pone a criticar. Al finalizar la clase, Ellie va en busca de un vestido similar al que llevaba puesto Sandy en su sueño. Lo encuentra, pero se da cuenta de que es muy caro. Aún así lo compra y al salir de la tienda de ropa se topa con el edificio en el que había visto actuar a Sandy, que luce tal cual como lucía en el sueño. Esto hace que Ellie piense que lo que vio en el sueño era algo real. Para solventar sus gastos, decide ir a un pub donde pide trabajo y lo consigue. Estando allí, se da cuenta de que tiene enfrente al anciano que le había sonreído la otra noche. Ella sale del lugar, pero el anciano la sigue y dice reconocerla por su cabello, e insiste en que no está tratando de conquistarla. Le pregunta por su nombre y el nombre de su madre. Ellie le dice que su madre está muerta y se aleja del anciano. Por la noche, Ellie regresa a los años 60 y va al Rialto. Allí encuentra a Sandy, siendo tan solo una más de las bailarinas de respaldo de una mujer que canta y actúa como una marioneta. Ellie observa que está siendo obligada por Jack a estar con un hombre, diciéndole que si quiere triunfar en el negocio de la música tiene que hacer felices a ciertos hombres. Sandy, al oír eso, sale corriendo de allí. Vemos como Ellie se mete dentro del cuerpo de Sandy y la vemos correr en el pasillo de los camerinos, donde pasan muchas cosas consideradas ilegales. Ella sigue corriendo hasta llegar a una puerta al final del pasillo. Ellie la abre y resulta ser el cuarto de Sandy, quien está acostada en su cama. Mientras eso sucede, vemos entrar a un lujurioso hombre a la habitación. El hombre tiene intenciones de acostarse con Sandy, pero Ellie le grita y este parece escucharla. Es en ese preciso momento que Ellie se despierta. Estando ya en la universidad, la experiencia de la noche anterior hace que Ellie rompa el diseño del vestido rosa que originalmente había dibujado en clase, pero su maestra la detiene y la trata de tranquilizar. Ya durante la tarde-noche podemos ver que Ellie está dentro del pub donde trabaja, observando el dibujo de su diseño. Es en ese momento que entra John y ella deja el dibujo sobre la mesa para atenderlo. John le dice que solo pasó a visitarla y que cualquier cosa no dude en hablar con él, que él es muy bueno escuchando. Posteriormente, Ellie sale afuera para hablar por teléfono con su abuela Peggy, que la había llamado. Peggy, al notar el cambio de voz de su nieta, no duda en decirle que no cometa el mismo error de su madre, y que pida ayuda si necesita que alguien la escuche. Mientras eso pasa, vemos que el anciano nuevamente se acerca a Ellie, la llama por su nombre, Eloise, y le dice que él siempre está interesado en conocer bien a las chicas bonitas. Antes de irse, le deja un papel que resulta ser el de su propio dibujo. Durante la noche, Ellie nuevamente viaja a los años 60 y ve que Sandy está cada vez más cansada e infeliz en ese mundo. La vemos hablar con diferentes hombres que le preguntan su nombre. Ella le responde a todos con nombres falsos como Alex y Letzi, pero al final vemos a un hombre que no busca aprovecharse de ella y que la trata bien. Este hombre le pide que le diga su verdadero nombre. Ella le dice su nombre real y le pregunta si acaso es un policía. Él solo sonríe y le dice que ella merece una vida mejor que la que está viviendo, que si se mira al espejo sabrá que no pertenece allí. Ellie se encuentra del otro lado del espejo, sirviendo como una especie de inocente reflejo de lo que se encuentra realmente escondido detrás del rostro de Sandy. Ellie, al presenciar esto, intenta llamar su atención a través del espejo. De hecho, golpea tan fuerte el vidrio que lo termina rompiendo. Lo atraviesa e intenta agarrar a Sandy, pero nuevamente se despierta y ve personas sin rostro en su habitación. Ellie sale de allí y va a la universidad con la intención de pasar el resto de la noche ahí, lejos de esa casa. John, al verla un poco mal, la invita a salir a una fiesta de Halloween y ella acepta la invitación. Mientras están allí, Yocasta y sus amigos los ven juntos y deciden regalarles bebidas. Todos comienzan a bailar, pero en medio de la fiesta, Ellie empieza a tener visiones macabras de los hombres que se aprovecharon de Sandy.
incluso la ve a ella bailando sola. Ellie sale corriendo de la fiesta, pero John no la deja ir sola y la acompaña hasta su alquiler. Ellie desobedece la regla de la señora Collins de no recibir visitas masculinas y sube a su cuarto con John. Entre besos, ambos terminan acostándose juntos. Pero todo se complica cuando Ellie nuevamente es invadido por visiones en donde ve a Jack atacando a Sandy. Ellie comienza a gritarle que se quite de encima, pero Jack apuñala a Sandy hasta matarla. La señora Collins, al abrir la puerta, le ordena a John que se vaya y a Ellie le pregunta si no le hizo nada. Luego le dice que al otro día hablarán del tema y le ordena que se vaya a la cama. Al día siguiente, Ellie se disculpa con la señora Collins por lo que pasó y le pregunta si alguien murió en su habitación o si conoce a una mujer llamada Sandy, pero la señora Collins se muestra dudosa al respecto. Más tarde, Ellie corre a la comisaría para denunciar el asesinato, creyendo que el anciano es Jack y que se salió con la suya matando a Sandy. Sin embargo, los detectives no le creen y ponen en duda su relato, argumentando que el hecho de que su madre haya padecido esquizofrenia puede tener algo que ver con sus raras visiones. Ellie, al no recibir apoyo por parte de las autoridades, va a la biblioteca y se pone a buscar casos de desapariciones y asesinatos en los años 60. John, al verla, se ofrece a ayudarla y ambos se ponen a averiguar información juntos. Sorprendentemente, se terminan percatando de que la gran mayoría de las desapariciones eran de hombres, no de mujeres, y lo que lo hace más raro es el hecho de que todos desaparecieron después de una noche en el Soho. En determinado momento, Ellie comienza a alucinar, viendo por todas partes a los espíritus sin rostros siguiéndola por la biblioteca, lo que la lleva a casi apuñalar a Yocasta en la cara. John corre junto a Yocasta para explicarle las cosas, mientras que Ellie huye de la biblioteca por causa del pánico. Ellie llega tarde a su trabajo y descubre que el anciano la está esperando. Procede a sacar su teléfono para tratar de grabar la conversación con el anciano y obtener una confesión que lo delate, pero cuando ella menciona a Sandy, le dice que lo que sea que le pasó a ella fue algo en lo que ella misma se metió, y que él cree que Alex fue quien en realidad la mató. Ellie corre detrás del hombre mientras sigue acusándolo, pero es atropellado por un automóvil en la calle y muere al instante. La gerente sale del local, le dice a alguien que pida ayuda y a Ellie que ese anciano era en realidad un ex policía llamado Lindsay. Es entonces que Ellie se da cuenta de que el hombre no es Jack, sino el hombre que fue educado con Sandy. Luego de esto, Ellie habla muy asustada con su abuela Peggy, quien le dice que buscará la forma de salir ese mismo día para pasar a buscarla. Ellie luego le pide a John que la ayude para recoger sus pertenencias, y él se ofrece a llevarla en su vehículo sin problema alguno. Cuando llegan a la casa, ella le dice a John que entrará sola, y que él solo entra a la casa si tarda más de 15 minutos. La señora Collins le abre la puerta y le da té a Ellie para tratar de tranquilizarla. También le da algunas cartas que llegaron a su nombre. Pero es en ese momento que Ellie se encuentra con la sorpresa de que hay cartas a nombre de Alexandra, el nombre real de Sandy. La señora Collins sabe que Ellie estuvo en la estación de policía porque le dice que algunos policías estuvieron allí esa mañana para verificar si algo extraño sucedió en el pasado, algo relacionado con asesinatos. Luego termina confesando que efectivamente ella es Alexandra y que decidió matar a Jack a puñaladas debido a todo el abuso al que fue sometida por culpa de él, porque él mintió cuando le prometió que la convertiría en cantante y además la obligó a prostituirse. Confiesa además que no solo lo mató a él, sino que fue asesinando uno a uno a todos los que intentaban acercársele con el fin de abusar de ella. Mientras termina de contarle esto, la señora Collins también revela que envenenó el té de Ellie y que hará que todo parezca un suicidio. Ellie intenta enfrentarla y termina echando el cigarrillo encendido del cenicero dentro de una caja de discos, cosa que más adelante terminará provocando un incendio. La señora Collins se dirige a abrir la puerta a John, quien se había ido a buscar a Ellie. Lo hace pasar, pero lo termina apuñalando. Ellie, al ver eso, intenta huir a escaleras arriba, lo logra y termina encerrándose en su habitación, donde los espíritus de las víctimas de Sandy atraviesan los pisos y las paredes, rogándole a Ellie que mate a la señora Collins, pero ella se niega a hacerlo. Cuando la señora Collins entra en la habitación, también ve a todos los espíritus, incluso al fantasma de Jack, que la bofetea. Es en ese momento que se da cuenta que se ha convertido en un monstruo tan grande como los hombres que la han lastimado.
Se siente tan mal consigo misma que intenta cortarse la garganta, pero Ellie la detiene y le dice que entiende el motivo por el que mató a todos esos hombres. Ellie intenta ayudarla, pero la señora Collins, como Sandy, elige quedarse en la casa y le dice a Ellie que se salve a sí misma y a John del creciente incendio. Ellie está en la entrada de la casa e intenta despertar a John cuando justo llegan los bomberos. Mientras eso pasa, vemos a la señora Collins, pero vista como Sandy, permitiendo que las llamas la consuman. Un tiempo después, vemos a Ellie disfrutando del éxito obtenido gracias a sus vestidos, que se exhiben en el desfile de modas de su graduación. Su abuela está allí y también John, ambos están muy orgullosos de ella. La película termina mostrándonos a Ellie frente a un espejo, viendo que detrás de ella está el espíritu de su madre, sumado a una última visión de Sandy, quien la saluda con la mano y le lanza un beso.